El aborto es un tema sensible en nuestro país y lógicamente que se viene tratando desde hace muchísimo tiempo y otras naciones también lo vienen tratando, otros países, desde hace quizás más tiempo que nosotros. Claro, es un tema sensible donde se conjuga lo que es lo personal o la intimidad de cada una de las personas con lo político y la creencia, ¿no? Es como lo veo yo, un punto tripartito. Araceli Ferreira, gracias por haber venido. No, gracias a usted por la posibilidad de dar completar este testimonio que daba el otro día, de que llegó un momento... rescato, Araceli, rescato el valor. Le agradezco. Yo lo decía cuando me hacían la primera entrevista, a mí lo que me decidió, y en todo caso me dio valor, fue un encuentro, un seminario internacional de violencia de género en Rosario, y me encuentro con un grupo de mujeres católicas por el derecho a decidir. Y la verdad que decía, bueno, si ellas siendo católicas se animan a dar ese paso, me parece que también, digamos, corresponde sumar las voces para contar de que no somos asesinas, que no corresponde que nos pongan en el banquillo de los acusados, que ya bastante difícil es haber tenido que atravesar esa situación, que la pasan cotidiana mientras usted y yo hablamos, mientras seguimos teniendo este sistema de despenalización parcial, porque hay que decirlo también, en Argentina está despenalizado parcialmente el aborto, que es el fallo de la Corte de hace unos días. Recientemente, ¿no? O sea, está despenalizado desde 1920, 1930, y la Corte lo que hace ahora es poner en claro por toda una cantidad de maniobras que había para retasear ese derecho que ya tienen las mujeres en ciertas circunstancias, no solo la violación, sino cuando está en juego la vida, la salud. El Código Penal lo dice de una manera brutal también, la mujer idiota o demente, que en realidad es cuando hay componentes psíquicos que impiden que uno tenga el consentimiento. Es decir, todo eso ya estaba. Ahora lo que estamos discutiendo es pasar a la despenalización total, que en realidad es, yo le decía, el tema de la discusión es si el aborto tiene que ser legal o ilegal, porque el aborto existe, se da en condiciones de muchísima precariedad, esa clandestinidad que lo rodea hace que sea traumático para todas, incluso para las que tienen la plata para poder ir a las clínicas VIP, también tiene una carga traumática, este tema de que no se puede hablar, del tabú, de lo oculto, lo que sí es que si uno tiene plata no pasa por esas condiciones de falta de cuidado sanitario, de control sanitario, que es lo que hace que muchas mujeres mueran por cuadros de septicemia, y muchas que las estadísticas no reflejan, que no mueren, pero sí pagan en su salud el tema de esas prácticas abortivas clandestinas. Araceli, usted tuvo un enfrentamiento bastante particular que puede llegar al juicio político con el secretario de Salud de su provincia. Sí, el doctor Dindar, que dijo unas declaraciones que son aberrantes. Encima lo dice, por un lado que las mujeres se embarazan para acceder a un plan o a un beneficio económico, y por el otro lado que si la mujer, tomando el fallo de la Corte, denuncia una violación para poder hacerse un aborto en condiciones sanitarias óptimas, se abre una fábrica de mentiras. Entonces es como que las dos cosas, si tenés hijo te condena y si resolvés abortar te vuelve a condenar. En realidad es un caso muy grave de violencia institucional en términos de la ley 26.485 que votó todo el Parlamento, todas las bancadas, y que el doctor Dindar, encima pediatra, porque yo le decía ese tema siendo pediatra, porque es una afrenta a la mujer y una afrenta a las niñez, porque nosotros tenemos el caso de las nenas mamás, que están saliendo todas las semanas, nenas de 10, 12, 11 años de nuevo esta semana, embarazadas productos de violaciones. Entonces él tuvo oportunidad de rectificarse y decir, bueno, me equivoqué, y sin embargo no lo hizo y sigue, en lugar de aclarar, oscurece sus declaraciones, así que me parece que, bueno, llegando a la provincia no podemos dejar que una persona con estas concepciones tan atrasadas, tan cavernícolas, sea la que tome los designios de la salud pública en materia de mujeres y de niñez. Araceli, apelando a su criterio, ¿no? Digo esto, la libertad no es absoluta, porque la libertad tiene límites. Nada es absoluto en lo que hace al mundo terrenal, por lo pronto, sí, ¿no? Porque yo, como digo siempre, no puedo salir a la calle desnudo porque me llevan preso. O sea, la libertad no es absoluta. Digo,
al tener la libertad, ¿no? Por algo que están bregando ustedes del sector, la mujer, por el derecho de la mujer, que lo entiendo mucho esto también, digo, ¿no hay riesgo de caer en una libertad que no puede estar controlada y se caigan excesos? A esto voy. O sea, ¿cómo controlar esto? No, particularmente con el tema del aborto, Argentina integra el pelotón de países que tienen la despenalización parcial. La mayoría de los habitantes del mundo, de los 7.000 millones que somos, la mayoría vive en países o en estados que tienen despenalización total del aborto. Y las tasas de aborto en esos países son menores que las que tenemos en países como el nuestro, digamos. Es decir, que también hasta en eso tiene, digamos, no solo desde el punto de vista del derecho, de la creencia, sino hasta en los efectos prácticos también tiene un sentido, porque realmente nadie es promotor del aborto, digamos, ni siquiera los que estamos peleando por la despenalización somos promotores del aborto porque sabemos lo difícil. Yo le decía, yo peleo porque mis hijas no tengan que pasar por una situación como la que me tocó pasar a mí, digamos. Entonces, está este tema que se tienen menores tasas, pero también es porque se aborda de modo completo. Y yo en esto quiero decir que la campaña que vienen llevando hace muchísimos años organizaciones sociales y de mujeres, hay que tomarla y pelearla en sus tres patas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Es decir, el aborto y la legalización es la última ratio, el último eslabón de lo que tienen que ser los otros dos componentes. Yo le decía, pasa que en mi provincia, por ejemplo, va una mujer a un hospital público a que le asesoren sobre métodos anticonceptivos y le dicen la pastilla. No le recomiendan sobre otros métodos anticonceptivos que son mucho más seguros, como el uso del preservativo, que además sirve también de profilaxis médica, el uso del DIU, el famoso DIU. Es decir, que de alguna manera también fracasa, las mujeres tenemos que llegar al aborto porque fracasa el tema de la educación sexual y las leyes de salud reproductiva que deberían hacer que en todos los servicios públicos de salud a lo largo y ancho del país tengan métodos anticonceptivos adecuados a este tiempo, no llegan a las mujeres. Entonces yo le decía, me parece que todo eso es lo que hay que poner en juego y, bueno, actuar también desde el sentido común. ¿A quién le conviene que el aborto siga penalizado? Yo siempre digo ese tema, están por un lado las clínicas privadas que cobran muy bien cobrado el aborto. Por el otro lado, muchas veces se usa un argumento que se lo quiere disfrazar de piadoso, que vayan y tengan esos hijos, aún las mujeres que han tenido una violación, que tengan esos hijos y los den en adopción. Y ahí nos encontramos en provincias como, sobre todo el norte, tenemos altas tasas de adopciones irregulares con un negocio enorme donde los chicos se compran y se venden como mercadería. Yo me acuerdo, hay denuncias de hace varios años de la hermana Marta Peloni, por ejemplo, sobre lo que pasaba en Corrientes y Misiones. Entonces, me parece que hay que también desnudar un poco esa hipocresía y los grandes negocios que existe sobre esta figura penal del aborto, digamos, como un delito penal. Entonces me parece que, bueno, todo eso, digamos, son las cosas que por suerte se vienen discutiendo y hay un consenso social cada vez más grande para poder avanzar en el tratamiento. Y de hecho, ya no me acuerdo si firmaron 53, 57 legisladores de todas las bancadas, de todo el país, del norte al sur, digamos, se firmaron el proyecto de despenalización total. Así que vamos a ver si esta puede ser, digamos, el último intento de una campaña que arrancó ya cuando empezó la democracia. Claro, seguro. Araceli, vamos a hacer un poco de futurismo, ¿no? Sale la ley, bueno, se aprueba y queda el aborto libre. ¿Y si un médico se niega a llevarlo a la práctica por creencia, por ejemplo? Está previsto y también el fallo de la Corte recoge el tema de la objeción de conciencia, que me parece que es lo que hay que regular, que en todo caso el gobernador de Salta, antes de decir algunas de las cosas que dijo, lo que tendría que estar trabajando que los protocolos de Salta no retaseen derechos adquiridos que tenemos las mujeres, sino
realmente garantizar que esos profesionales tengan mecanismos para poder objetar de conciencia, pero sin que eso afecte el derecho a la mujer a poder, sobre todo estoy hablando en el caso de las violaciones, puedan, digamos, acceder a esa práctica y en el futuro también, digamos, si está totalmente despenalizado. Es decir, tiene que haber un resguardo para que, por ejemplo, en un hospital, determinado médico no quiere hacerlo conforme sus creencias particulares o religiosas, pero el hospital, el Estado, le tiene que garantizar a las mujeres, por eso decía, hoy a las que se encuentran en el caso del artículo 86, y mañana, si está totalmente despenalizado, nos tienen que garantizar el derecho. Entonces, eso es lo que me parece que hay que regular. Yo personalmente apoyo ese marco y así está previsto en la ley, pero yo creo que no tienen que haber objeciones de conciencia cuando uno es funcionario del Estado. Y tomo otro tema que se discutió, que fue el caso de los militares genocidas que estaban siendo condenados, empezaban las investigaciones judiciales, algunos tenían defensas privadas y otros acudían al sistema de la defensa oficial. Se discutió mucho en el marco de los organismos de derechos humanos y también del Estado si correspondía darle defensa a los que en nombre del Estado habían cometido crímenes atroces. Y yo creo que realmente un defensor público, si toma la carga, tiene que defender, más allá de lo que personalmente pueda pensar de esa persona. Uno cuando se pone la ropa del Estado se terminan ese tipo de diferencias. Y si uno no puede, o es tan grande la contradicción entre la función y lo que piensa, debería dejar, uno no tiene un derecho a la función pública como funcionario. Pero bueno, pero el marco regulativo es otro, es que se establezcan los casos de objeción de conciencia y bueno, me parece que en todo caso podemos avanzar con este lado, pero sin dejar de pensar esto, que cuando uno toma el rol del Estado lo tiene que actuar sin que entren las contradicciones personales, o sea, los pensamientos personales en contradicción, porque hoy, bueno, yo decía, ¿por qué puede ser tan grave atender a una mujer que pide un aborto? Y si viene un violador serial, es abrir una caja de Pandora. Claro, pero apoyo la ley en el sentido de que se regule la objeción de conciencia porque entiendo que la sociedad recién está dando los pasos necesarios y bueno, más adelante tal vez podamos realmente terminar con esta separación del Estado y que el Estado sea realmente laico y sea para todos. Gracias, Araceli Ferreira. A usted. Pausa.